soy Ángela Palacios, dramaturga, directora de teatro, actriz y también acompañante en procesos creativos. Nací en Logroño, pero llevo en Barcelona 13 años, así que siento este lugar como un hogar. Más, tengo como 2 hogares y todo eso. Quiero que sepas que espero que acabes colgando de un pino cuando veas lo imbécil que has sido, cuando veas que lo has hecho fatal. Y quiero que sepas que ha sido un infierno estando contigo, que el infierno es lo más parecido, te pareces un poco a Satán. El impulso de hacer Mirta surge de una necesidad vital de hacer teatro. Yo acababa de terminar mis estudios en la escuela laboratorio, estaba dentro de la compañía, pero necesitaba hacer teatro y no esperar a que alguien me escogiera o alguien me llamara o surgiera la oportunidad. Era como mi pasión, mi vocación, mi lugar es el escenario y no quiero esperar y necesito crear, ¿no? Y necesito escribir y contar lo mío. Mirta nace, supongo que por esta necesidad de hacer teatro y de buscar mi lugar aparece este personaje que le está pasando lo mismo, ¿no? Que es una actriz que está buscando su lugar en la profesión. Entonces al final, bueno, cuando uno crea, cuando uno escribe, lo hace desde lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Entonces yo estaba en ese lugar y Mirta en ese sentido, en aquel momento de mi vida, pues representa totalmente lo que yo estaba ansiando, lo que estaba transitando, que era pues eso, este miedo de qué va a pasar, voy a tener mi lugar, me lo merezco, está reservado, me lo tengo que ganar, ¿qué va a pasar, ¿no? Y de ahí surge Mirta, que creo que es una duda, un miedo que tienen todos los actores y actrices del mundo, ¿no? Cuando comienzan. Mirta lo estrené, el primer día que yo lo hice fue el 12 de junio del 2015, en la casa taller de Pepe Otal, y después dije, ¿y ahora qué hago? Entonces el Llantiol, apareció el Llantiol, y que en realidad el Llantiol es más de monólogos y cafeteatro, pero bueno, allí me acogieron y yo dije, este es mi sitio. Y durante un año, que eso fue maravilloso, porque aprendí muchísimo y me curtí mucho y me encantaba estar en el Llantiol porque era como, bueno, porque es mítico el Llantiol, entonces poder estar allí yo sentía que estaba formando parte de la historia del teatro de Barcelona, ¿no? Digo, yo estoy aquí como han estado tantas otras, me encantó. Y allí en el Llantiol apareció Felipe Cabezas. Y entonces vino, recuerdo que tuve un mensaje de Messenger al día siguiente o en esos días, oye, me ha encantado la obra y tal, y yo ahí dije, pues igual le pido que me programe. Y entonces, o sea, muerta de miedo o de yo qué sé, o a ver qué me dice. Dije, oye, ¿y te gustaría programarme y tal? Y entonces ahí quedamos después, me dijo que sí, y entonces ya empezó un idilio maravilloso entre la Fénix y Mirta, y yo siento que realmente, bueno, siento no, es así, que a partir de entrar en la Fénix con Mirta se abrió todo un mundo para mí, bueno, como se me abrió el teatro en Barcelona, ¿no? Como yo sentí como, sí, que había llegado a algún lugar, ¿no? Como que lo había conseguido, ya estoy aquí, ¿no? Y sí, pasa algo muy especial con Mirta, de que realmente te da la sensación cuando la conoces, cuando conoces al personaje, que existe en la realidad, ¿no? Como que es mucho más que un personaje. Y creo que ocurre básicamente porque realmente durante la obra se genera ese vínculo entre ella y el público, ¿no? Y es un vínculo real. Tú conversas con Mirta, Mirta está hablando contigo, o sea, es directo, y obviamente hay muchas obras en las que se rompe la cuarta pared y se habla al público, pero es que aquí es como más allá del teatro, ¿no? O sea, realmente es como, oye, es que sois mis amigas, sois mis amigos, os cuento mi intimidad y estás como de charleta, ¿no? Aunque el público no hable, pero se genera esta conversación. Entonces, incluso yo, claro, no es que hable con Mirta, pero para mí es como, sí, oye, que vuelve la Mirta, ¿no? O sea, es como, Mirta, es que existe, ¿no?
existe total. Y sí, yo la considero mi amiga. Es muy raro porque, porque la interpreto, no es que tenga ahí doble personalidad, pero sí que es como... Es de una manera, y yo creo que también el hecho de haberla hecho durante tantos años todavía más se ha afianzado una personalidad, como que sabes cómo actuaría Mirta en determinado momento. Y claro, yo tengo ramalazos de Mirta, entonces en algún momento que me sale, esto es muy Mirta, ¿no? Digo, sí, me ha poseído en un momento. Sí, sí, sí. Pues hace tiempo ya que entendí que no era yo quien decidía cuándo Mirta iba a dejar de ser representada, sino que eso es cosa de... No es mi decisión, que por un lado no, parece que sí, pero yo creo que no, es como, no, es que además no, porque no lo he decidido. Yo pensaba que el Llantiol iba a ser la última vez, y eso fue en el 2016, fíjate. O sea, yo cuando hice la última función en el Llantiol pensé que era el final, y nada que ver, era casi, o sea, comenzaba un inicio mucho más interesante y más potente, y el gran inicio de Mirta, ¿no? En realidad, el gran despegue. No lo sé, pero la haré hasta que la tenga que hacer. O sea, no me pongo fecha, pero sí que cada vez obviamente se va acercando el final, porque digo yo no. O sea, no sé. Bueno, Mirta, me dan la oportunidad de mandarte un mensaje directo y solo quiero decirte algo que en realidad ya sabes, que te lo pases muy bien, porque sé que te lo pasas muy bien incluso esperando. Así que nada, que ganas de verte y de que me cuentes cómo te ha ido el casting. Que ha sido un infierno estando contigo, que el infierno no es tanto castigo, te pareces bastante a Satán.